Karim al-Hassan se encontraba de pie junto a la ventana de su imponente mansión, observando el vasto desierto que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Las dunas doradas brillaban bajo el sol abrasador, y el calor del día era casi palpable, como un manto pesado que lo envolvía. A pesar de la magnificencia de su hogar, había una sensación de opresión en el aire, una desolación que resonaba en su pecho. A sus 40 años, el magnate había alcanzado un éxito sin precedentes en el mundo de los negocios, pero su vida personal era un laberinto de soledad y vacío. Con las manos apoyadas en el cristal, observó cómo las olas de calor se distorsionaban a lo lejos, creando una ilusión de movimiento en un paisaje que en realidad era inmutable. Su mente divagaba, atrapada entre los recuerdos de un pasado lleno de risas y la presión constante de su familia para que produjera un heredero que continuara su legado. Las voces de sus padres resonaban en su mente, instándole a casarse, a encontrar una esposa que pudiera darle la familia que tanto anhelaban. Sin embargo, Karim se sentía atrapado en un ciclo interminable de decepciones, tanto en su vida personal como en sus relaciones. El eco de su soledad era ensordecedor. Sus días estaban llenos de reuniones y negociaciones, y aunque su fortuna le había proporcionado una vida cómoda, el costo de su éxito era la desconexión emocional. No había lugar para el amor en su vida. Las mujeres que entraban y salían de su mundo eran solo sombras pasajeras, figuras que se desvanecían tan rápido como aparecían. En el fondo, Karim sabía que su soledad era el precio que había pagado por su ambición, y aunque la idea de un futuro con una familia lo atormentaba, no podía evitar sentirse aliviado al no tener que lidiar con las complicaciones que el amor traía consigo. Mientras tanto, en las entrañas de la mansión, Sophie Bennet luchaba por adaptarse a su nuevo trabajo. A sus 25 años, la joven británica había abandonado su hogar en Inglaterra, impulsada por la desesperación. Su madre estaba enferma, y los costos del tratamiento la habían llevado a buscar una salida en el extranjero. La mansión de Karim al-Hassan parecía ser su única oportunidad para ganar el dinero que necesitaba. Sin embargo, a medida que las horas se acumulaban, se dio cuenta de que la vida en el desierto era un desafío en sí mismo. Sophie había comenzado su día temprano, antes de que el sol despuntara en el horizonte. Las mañanas en la mansión eran tranquilas, incluso silenciosas, y mientras realizaba sus tareas, una sensación de inquietud se apoderaba de ella. Cada rincón de la casa parecía estar impregnado de un aire de opulencia, pero también de aislamiento. Se preguntaba si Karim, su empleador, alguna vez se sentía tan sola como ella. La mansión, con sus grandes ventanales y su decoración exuberante, era un reflejo del éxito de Karim, pero también era un claro recordatorio de las barreras que existían entre ellos. A medida que el día avanzaba, Sophie se encontró con la imagen de Karim en su mente. Era un hombre de presencia imponente, de mirada intensa, pero con una distancia que la hacía sentir como si estuviera observando a un extraño. Ella sabía que era un magnate, un hombre que había construido un imperio, pero también sabía que había algo más detrás de esa fachada de éxito. Con cada tarea que realizaba en la mansión, se preguntaba qué secretos ocultaba y si alguna vez encontraría la manera de acercarse a él. La angustia por la salud de su madre la consumía, y cada vez que recibía una llamada de Inglaterra, su corazón se aceleraba. La preocupación por el futuro nublaba su mente y sentía que el tiempo se estaba agotando. A pesar de la belleza del desierto que la rodeaba, su mundo era gris y sombrío. La lucha por adaptarse a un nuevo entorno se volvía cada vez más difícil, y la presión para mantener su trabajo la mantenía en un estado constante de ansiedad.
Fue en uno de esos días pesados, mientras limpiaba un salón decorado con elegancia, que recibió un mensaje inesperado. Karim la convocó a su oficina. El corazón le dio un vuelco. No sabía qué esperar. Mientras subía las escaleras de mármol, su mente se llenó de preguntas. ¿Por qué la llamaba? ¿Qué quería de ella? Cada paso resonaba en su mente y el aire se sentía más pesado a medida que se acercaba a la puerta de su oficina. Al entrar, fue recibida por la mirada penetrante de Karim. Él estaba sentado tras un imponente escritorio de madera oscura, con documentos esparcidos por toda su superficie. Su expresión era seria, casi distante, pero había algo en su mirada que la hizo sentir que había una tormenta emocional detrás de su exterior controlado. Sophie se sintió pequeña ante él, como si su presencia dominara la habitación. «Gracias por venir, Sophie», comenzó Karim, su voz grave resonando en la estancia. Ella asintió, incapaz de articular una respuesta. La tensión en el aire era palpable y sintió que cada palabra que él pronunciara podría cambiar su vida para siempre. Karim tomó un respiro profundo antes de continuar, como si estuviera preparando su mente para lo que estaba a punto de decir. «He estado pensando en tu situación. Sé que estás pasando por un momento difícil con la salud de tu madre. Y bueno, tengo una propuesta que podría beneficiarnos a ambos». Sophie frunció el ceño, su corazón acelerándose mientras intentaba entender lo que él estaba insinuando. «¿Una propuesta?», preguntó, su voz temblando ligeramente. Karim se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los de ella. «Estoy en una posición en la que necesito un heredero. Mi familia está presionando para que establezca un legado, y, considerando tu situación, pensé que podríamos llegar a un acuerdo». Su voz se volvió más fría, casi mecánica. «Te ofrezco la oportunidad de ser madre, y a cambio, te proporcionaré los recursos necesarios para ayudar a tu madre». Las palabras de Karim la dejaron atónita. La propuesta era tan insólita que no podía dar crédito a lo que estaba escuchando. La idea de concebir un hijo como parte de un contrato era absurda, y, sin embargo, había una lógica aterradora en ello. La situación de su madre la empujaba hacia adelante, y la desesperación la hacía considerar la oferta. Pero, ¿realmente quería unirse a Karim de esa manera? ¿Podía aceptar un acuerdo que transformaba algo tan sagrado como la maternidad en una transacción? Sophie sintió que su mente giraba. Miró a Karim, buscando alguna señal de compasión, pero solo encontró su determinación fría y calculadora. La habitación estaba impregnada de una tensión palpable, y mientras ella luchaba por encontrar las palabras adecuadas, se dio cuenta de que su vida estaba a punto de cambiar de una manera que nunca había imaginado. El desierto que se extendía más allá de las ventanas de la mansión ya no parecía tan distante. Ahora representaba un futuro incierto, donde las decisiones que tomara tendrían repercusiones profundas en su vida y en la de su madre. El silencio se instaló entre ellos, y Sophie comprendió que estaba ante una encrucijada. La oferta de Karim era tentadora, pero la idea de convertirse en parte de un esquema tan frío la atormentaba. Mientras su mente luchaba con la realidad de la propuesta, el sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, como si el universo estuviera observando su dilema. Sophie se sentó en la pequeña mesa de su habitación. La luz tenue del atardecer se filtraba a través de las cortinas. A su alrededor, la decoración de la mansión Al-Hassan parecía un mundo distante, un reino de opulencia en el que ella se sentía como un mero espectador. Su mente estaba agitada, llena de pensamientos contradictorios. La propuesta de Karim resonaba en su cabeza como un eco persistente, un acuerdo insólito que la haría madre a cambio de un rescate para su madre enferma. La idea la asustaba y a la vez
le ofrecía una chispa de esperanza en medio de su desesperación. Se llevó las manos a la cara, sintiendo la humedad de las lágrimas que amenazaban con brotar. No era solo el dilema moral lo que la atormentaba, era la decisión que debía tomar, un paso hacia lo desconocido. La imagen de su madre, postrada en una cama de hospital en Inglaterra, la perseguía. Cada día era una lucha y los recursos se agotaban. No podía permitirse perderla. La vida de su madre dependía de ella. ¿Podría realmente aceptar una oferta que transformaría su vida y la de Karim para siempre? Mientras reflexionaba, recordó la frialdad en la mirada de Karim, su voz firme y decidida cuando le hizo la propuesta. Era un hombre que llevaba el peso del mundo sobre sus hombros, un magnate que había construido su imperio en medio del desierto, pero que también estaba atrapado en su propia soledad. Sophie había visto destellos de vulnerabilidad en él, pequeños momentos donde su fachada se desvanecía, dejando entrever un ser humano que también anhelaba conexión, aunque fuera de una forma no convencional. Con el corazón latiendo fuertemente, Sophie se levantó y se acercó a la ventana. El vasto desierto se extendía ante ella, sus arenas doradas brillando bajo el sol poniente. Era hermoso y aterrador al mismo tiempo, una metáfora de su situación. Se dio cuenta de que si no tomaba una decisión, seguiría atrapada en la misma rutina, en la misma angustia. En su mente, la respuesta empezó a tomar forma. Tenía que hacerlo. Tenía que aceptar la oferta de Karim. Al día siguiente, con una mezcla de nervios y resolución, Sophie se presentó en la oficina de Karim. La habitación estaba iluminada por la luz que entraba a través de grandes ventanales, y el ambiente era opulento, decorado con obras de arte que hablaban de la riqueza y el estatus de su propietario. Karim la miró desde detrás de su escritorio. Su expresión era neutral, pero había una chispa de curiosidad en sus ojos. «He estado pensando en tu oferta», comenzó Sophie, sintiendo cómo las palabras luchaban por salir. «Y he decidido aceptar». Karim la observó en silencio durante un momento que pareció eterno. Sophie sintió que el aire se volvía denso y su corazón se aceleraba. Finalmente, él asintió lentamente, como si procesara la información. «Entiendo», dijo con voz firme. «Esto no es un camino fácil, Sophie. La gente no entenderá». «Lo sé», respondió ella, sintiendo una mezcla de miedo y liberación. «Pero no tengo otra opción. Mi madre necesita tratamiento, y esto es lo único que puedo hacer por ella». Karim se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los de ella. Había algo en su mirada, un destello de comprensión y tal vez de admiración. Sophie sintió que, de alguna manera, ambos estaban haciendo sacrificios. Él por su legado y ella por su madre. Era un intercambio extraño y doloroso, pero también había una inexplicable conexión que empezaba a formarse entre ellos. Con el acuerdo sellado en el aire, Sophie sintió que una nueva etapa de su vida comenzaba. Sin embargo, no podía ignorar las repercusiones que esto tendría. A medida que la noticia de su acuerdo comenzaba a filtrarse en la familia Al-Hassan, las reacciones no se harían esperar. Amira, la hermana de Karim, era conocida por su carácter fuerte y su deseo de mantener la reputación familiar intacta. Desde el primer momento en que escuchó hablar del acuerdo, su escepticismo se convirtió en preocupación. Amira se encontró en la sala de estar de la mansión, rodeada de lujosos muebles y decoraciones que hablaban de una riqueza inigualable. Ella había llegado de visita, pero con la mente ocupada en el nuevo escándalo que se gestaba. Su hermano había hecho un trato raro, uno que no solo afectaría su reputación, sino también la de toda la familia Al-Hassan. Al escuchar la noticia de la relación entre su hermano y la empleada británica, su corazón se llenó de inquietud. «Karim, ¿qué estás pensando?», preguntó,
Su voz era una mezcla de incredulidad y preocupación cuando finalmente lo confrontó en su oficina. Karim levantó la mirada, encontrando la expresión de su hermana llena de reproche. «No es lo que parece, Amira. Esto es un acuerdo, un trato», respondió él con calma, intentando apaciguarla. «¿Un trato?», exclamó ella cruzando los brazos. «¿Y qué hay de las expectativas familiares? ¿De tu legado? ¿No piensas en cómo esto afectará nuestra imagen? ¿Qué dirán los demás?». Karim suspiró, sintiendo la presión de su familia pesando sobre él. Amira era una fuerza de la naturaleza y su preocupación era válida, pero había algo más profundo en su decisión que ella no podía ver. No solo estaba en juego su legado, sino su propia felicidad. «Estoy tomando decisiones por mí mismo, Amira. He estado solo durante demasiado tiempo. Sophie es diferente, ella es real, y eso es algo que no he tenido en mucho tiempo». Amira frunció el ceño, tratando de procesar lo que su hermano estaba diciendo. La idea de que Karim pudiera encontrar consuelo en alguien como Sophie, a quien consideraba una simple empleada, le resultaba difícil de aceptar. Sin embargo, también había algo en su tono que la inquietaba. Había una sinceridad que no podía ignorar. «Solo ten cuidado, hermano», dijo finalmente, suavizando su tono. «No quiero verte herido». Mientras tanto, Sophie y Karim comenzaron a pasar más tiempo juntos, cada vez más cómodos en la presencia del otro. Las conversaciones se volvieron más profundas, revelando las heridas que cada uno llevaba en su interior. En las noches estrelladas en el desierto, Karim se abría a Sophie sobre su infancia, sobre la presión que sentía por parte de su familia para ser perfecto, para no defraudar a su padre. Hablaba de la tristeza que lo envolvía, del vacío que sentía a pesar de su éxito. Sophie, a su vez, compartía su propia historia. Habló sobre su madre y las dificultades que había enfrentado desde que la enfermedad golpeó su hogar. Su voz temblaba cuando mencionaba la posibilidad de perderla, un dolor que la hacía sentir vulnerable y expuesta. A medida que compartían sus historias, el hielo que había entre ellos se derretía lentamente, y cada revelación parecía acercarlos más. Karim se dio cuenta de que había algo especial en Sophie, algo que no había encontrado en nadie más. Su fortaleza y determinación en medio de la adversidad lo impresionaban. A su vez, Sophie se sentía cada vez más atraída por la humanidad que Karim mostraba, una faceta que pocos conocían. Era un hombre atrapado en un mundo donde la soledad era un compañero constante, y ella, de alguna manera, se sentía afortunada de ser la persona a la que él eligió abrirse. Las tensiones familiares y las expectativas culturales seguían acechando, pero en esos momentos compartidos, en la intimidad de sus conversaciones, Sophie y Karim comenzaban a construir algo más que un simple acuerdo. Sin darse cuenta, estaban sentando las bases de una conexión que podría desafiar todo lo que conocían. Y Sophie se encontraba en su habitación, en la mansión de Karim, cuando su mirada se detuvo en un objeto que había pasado desapercibido hasta entonces, un viejo baúl de madera oscura, desgastado por el tiempo. La curiosidad la invadió y, sin pensarlo dos veces, se acercó a él. Con un poco de esfuerzo, levantó la pesada tapa y se encontró con una colección de objetos que parecían contar una historia antigua. Entre cartas amarillentas y fotografías en blanco y negro, un diario llamó su atención. Su corazón latía con fuerza mientras lo sacaba del baúl, sintiendo que podía descubrir algo relevante sobre la vida de Karim y su familia. Al abrir el diario, las páginas crujieron suavemente, como si el tiempo mismo se hubiera detenido por un momento. La caligrafía era elegante, con un estilo que denotaba tanto fragilidad como fuerza. Las palabras parecían susurrar secretos olvidados,
Con cada línea que leía se adentraba más en la vida de Victoria, la madre de Karim. Victoria no solo era una mujer fuerte y resiliente, sino que también enfrentó dificultades y presiones similares a las que ahora experimentaba Sophie. La historia de Victoria comenzó con su llegada a la familia Al-Hassan, donde las expectativas eran abrumadoras. Sophie se encontró con relatos de la lucha de Victoria por ser aceptada, por encontrar su lugar en un mundo que parecía rechazarla. La joven se sintió identificada con las palabras de la mujer que había vivido en un tiempo y contexto diferentes, pero que compartía el mismo anhelo de pertenencia. Victoria hablaba de sus sueños, de su deseo de ser madre y de cómo la familia de su esposo, Karim Al-Hassan Sr., había dificultado su camino. Las descripciones de la opresión emocional y la lucha por el amor eran tan vívidas que Sophie no pudo evitar que las lágrimas se asomaran a sus ojos. Conforme avanzaba en la lectura, Sophie se dio cuenta de que Victoria había encontrado formas de resistir y luchar por su felicidad. Había creado momentos de luz en medio de la oscuridad, y su amor por Karim nunca había flaqueado a pesar de los obstáculos que enfrentó. Las palabras de la madre de Karim resonaban en su corazón, recordándole que la lucha por el amor y la conexión emocional valía la pena, incluso cuando el camino parecía incierto. Al cerrar el diario, Sophie sintió un renovado sentido de propósito. La historia de Victoria la inspiró a seguir adelante, a no rendirse en su búsqueda de lo que realmente quería. No solo en relación con su madre, sino también con Karim. Había algo en él que la atraía, una conexión que iba más allá del acuerdo que habían hecho. Ella anhelaba explorar esa conexión, aunque sabía que la situación era complicada y que el mundo que los rodeaba no siempre aceptaba sus decisiones. Mientras tanto, en la mansión, Karim se encontraba en su oficina, revisando documentos y tratando de mantener su mente ocupada. Sin embargo, sus pensamientos estaban en Sophie. Había notado cómo se había adaptado a su nuevo entorno, y a pesar de que su relación comenzó de una manera fría y contractual, había algo más que se estaba desarrollando entre ellos. Se sentía atraído por su fortaleza y determinación, características que no había encontrado en muchas mujeres de su círculo. Era un desafío, una chispa de vida en su mundo monótono y aislado. De repente, la puerta de la oficina se abrió, y Amira, su hermana, entró con una expresión de preocupación en su rostro. La tensión entre ellos era palpable, y Karim sabía que su hermana no venía a hacerle una visita casual. «Karim, necesitamos hablar», dijo Amira, cruzando los brazos, como si estuviera preparándose para una batalla. Karim suspiró, sabiendo que la conversación no sería fácil. «¿Sobre qué?», preguntó, manteniendo la voz neutral. «Sobre Sophie», respondió Amira con un tono que denotaba desaprobación. «He oído rumores, y no puedo quedarme callada. ¿Qué estás pensando? Esto no es solo un juego. Tienes que entender lo que esto significa para la familia». Karim se sintió irritado. La idea de que su hermana pensara que él no estaba considerando las implicaciones de su decisión le molestaba. «Amira, no se trata de un juego. Sophie ha sido sincera conmigo y nuestra relación ha evolucionado», respondió, intentando mantener la calma. «¿Evolucionado?». Amira frunció el ceño. «Estás hablando de una mujer que solo está aquí por el dinero. No puedes permitirte caer en esa trampa emocional. La familia Al-Hassan tiene un legado que proteger y no puedes permitir que esto se convierta en un escándalo público». Karim sintió que la frustración se acumulaba en su pecho. Amira estaba tan atrapada en las expectativas familiares que no podía ver lo que él veía en Sophie. «No lo entiendes», dijo, su voz elevándose un poco. «Sophie no es como las demás. Ella tiene una fuerza que me inspira. Además, no todo en la vida se basa en la imagen pública y el legado.
A veces, lo que realmente importa es lo que llevamos en el corazón. Amira lo miró con incredulidad, como si nunca hubiera escuchado esas palabras de su hermano. Karim, tienes que pensar en las consecuencias, no solo para ti, sino para todos nosotros. Los enemigos de la familia están siempre al acecho, y si se enteran de esta situación, sus palabras se desvanecieron en el aire, dejando un eco de preocupación. Karim sintió el peso de la carga familiar. Sabía que había enemigos que se deleitaban en los escándalos, pero también sabía que la vida no podía ser solo una cuestión de imagen. Haré lo que crea correcto, respondió finalmente su voz firme. No puedo seguir viviendo solo para complacer a los demás. Amira lo miró con una mezcla de preocupación y tristeza, pero sabía que no podía cambiar su mente. Al salir de la oficina, Karim sintió una oleada de determinación. No podía permitir que su familia dictara su vida. La noche llegó, y mientras la mansión se sumía en la oscuridad, Karim y Sophie se encontraron en el jardín. Las estrellas brillaban en el cielo despejado, y una suave brisa acariciaba sus rostros. Había un silencio entre ellos, uno que estaba cargado de tensión y expectativa. Sophie, aún con el diario de Victoria en su mente, se atrevió a romper el silencio. Karim, he estado pensando... Comenzó, su voz suave pero decidida. Sé que esto comenzó como un acuerdo, pero creo que hay algo más entre nosotros. Karim la miró a los ojos, sintiendo que cada palabra que ella pronunciaba resonaba profundamente en su corazón. Lo siento, Sophie, yo también lo he sentido, respondió su voz grave. Pero esto es complicado. La familia, los rumores, todo lo que está en juego. Lo entiendo, interrumpió Sophie con valentía. Pero no puedo ignorarlo. ¿En qué siento? No quiero que esto sea solo un contrato. Quiero conocerte, quiero que ambos nos conozcamos de verdad. Karim sintió una chispa de esperanza. Era un paso hacia lo que ambos deseaban, y aunque el camino era incierto, estaba dispuesto a explorarlo. Entonces, hagámoslo, dijo extendiendo su mano hacia ella. Comencemos a construir algo real, algo que trascienda el acuerdo. Sophie tomó su mano, sintiendo una conexión eléctrica entre ellos. En ese momento, supieron que, a pesar de los desafíos que se avecinaban, estaban dispuestos a luchar por su amor y su futuro. La historia de Victoria resonaba en sus corazones, recordándoles que el verdadero amor podía superar cualquier obstáculo, y juntos estaban listos para enfrentar lo que viniera. Karim Al-Hassan se encontraba en su despacho, el cual era un reflejo de su vida. Elegante pero frío y desprovisto de calidez. Las paredes estaban adornadas con obras de arte contemporáneo, pero la atmósfera seguía siendo pesada y silenciosa, como un eco de las presiones que llevaba a cuestas. A través de la ventana, el sol del desierto de los Emiratos Árabes Unidos se deslizaba por el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja vibrante, pero ni siquiera esa belleza natural podía aliviar el peso que sentía en su pecho. La revelación del ex socio, que había comenzado a circular como un rumor venenoso entre los círculos sociales, lo tenía al borde de la desesperación. Sophie, por otro lado, había estado preparando el desayuno en la cocina de la mansión, su mente divagando entre los recuerdos de su madre en Inglaterra y las preocupaciones que pesaban sobre su nuevo hogar. Había pasado tantas horas en la cocina, un espacio que, aunque era un lugar de trabajo, también representaba un refugio para ella. La calidez de la estufa y los aromas que surgían de los ingredientes frescos le daban una sensación de normalidad en medio del caos que parecía rodear su vida. Sin embargo, el eco de las conversaciones entre los miembros de la familia Al-Hassan, que llegaban a sus oídos a través de las puertas entreabiertas, la llenaban de inquietud. ¿No te das cuenta de lo que está en juego, Karim? La voz de Amira resonaba con una mezcla de frustración y preocupación.
Este escándalo podría destruirlo todo. No solo tu reputación, sino también la de nuestra familia. Sophie se detuvo un momento, sintiendo que tenía que escuchar. Había estado tan concentrada en sus propias luchas que no se había percatado de las verdaderas dimensiones del problema que enfrentaban. La familia estaba en crisis y ella, de alguna manera, era parte de esa tormenta. La idea de que su acuerdo con Karim pudiera estar en peligro le provocaba un nudo en el estómago. Lo sé, Amira, pero no puedo dejar que la presión de los demás me haga retroceder, respondió Karim. Su voz era firme, aunque no estaba exenta de preocupación. Sophie y yo hemos construido algo que trasciende este escándalo. No podemos permitir que los rumores nos derroten. Fue en ese momento que Sophie sintió una oleada de determinación. Ella no era solo una empleada en la mansión. Había desarrollado una conexión auténtica con Karim. Aquella conexión, que había comenzado como un acuerdo transaccional, había evolucionado hacia algo más profundo, algo que desafiaba las normas que ambos habían estado enfrentando. Decidida a enfrentar la situación, Sophie se acercó a la oficina de Karim. La puerta estaba entreabierta y pudo escuchar las voces en el interior. Con un golpe suave entró, sintiendo que el aire a su alrededor se tornaba más denso. Las miradas se volvieron hacia ella y el ambiente se volvió tenso. «Karim, necesito hablar contigo», dijo ella, su voz clara y firme. Karim la miró con sorpresa, pero también con una chispa de admiración. Amira frunció el ceño, pero Sophie no se dejó intimidar. En ese momento, supo que no podía ser solo un peón en este juego. Debía ser parte activa de la solución. «¿Qué piensas hacer?», preguntó Karim. Su expresión era de interés genuino. «Debemos unir fuerzas. Si este escándalo se expande, no solo nos afectará a nosotros, sino a todos los que nos rodean. Si estamos juntos, podemos desmentir las acusaciones y enfrentarlo como un equipo», propuso Sophie, su mirada fija en Karim, buscando su aprobación. Amira cruzó los brazos, visiblemente escéptica. «No es tan sencillo, Sophie. Hay muchas cosas en juego. La reputación de nuestra familia, el legado de Karim. Pero eso no importa si no estamos dispuestos a luchar por lo que hemos construido», interrumpió Sophie. Su voz se elevaba con una pasión que sorprendió a todos en la habitación. «No se trata solo de dinero o de estatus. Se trata de amor y de valentía. Si solo nos dejamos llevar por los rumores, habremos perdido todo». Karim sintió una oleada de respeto hacia Sophie. Su valentía le recordaba la fortaleza que había visto en su madre, Victoria, en los momentos más difíciles. «Tienes razón», dijo él, la certeza comenzando a tomar forma en su interior. «Amira, debemos actuar. No podemos permitir que los secretos del pasado nos destruyan». Amira suspiró, aún dudosa, pero la determinación en los ojos de Mindos de su hermano y, sobre todo, la intensidad en la mirada de Sophie comenzaron a calar en ella. «Está bien. Si vamos a hacer esto, necesitamos un plan. No podemos permitir que esto se convierta en un espectáculo mediático». Mientras la conversación avanzaba, una sensación de unidad comenzó a formarse entre los tres. Aunque todavía había miedos y preocupaciones, la idea de enfrentar el escándalo juntos les brindaba una chispa de esperanza. La conexión entre Sophie y Karim se intensificaba, y en ese momento ambos comprendieron que lo que habían cultivado no era solo un acuerdo, era una relación que merecía ser defendida. A medida que los días pasaban, la tensión en la mansión se podía cortar con un cuchillo. Las noticias sobre el escándalo comenzaron a filtrarse. La prensa estaba ávida de información y los rumores se propagaban como fuego en pasto seco. Sin embargo, Karim y Sophie estaban decididos a no dejarse arrastrar por la tormenta. Juntos,
comenzaron a preparar una conferencia de prensa en la que presentarían su versión de la historia, desafiando a los detractores y enfrentando las acusaciones con valentía. La noche anterior a la conferencia, Sophie no pudo dormir. Se encontraba en su habitación, mirando por la ventana hacia el vasto desierto. Las estrellas brillaban intensamente, y aunque el mundo exterior se sentía caótico, había una paz en su interior. Se dio cuenta de que había encontrado algo en Karim que nunca había esperado: un compañero, un aliado en su lucha. La idea de compartir su vida con él, incluso si era solo por un tiempo, la llenaba de una emoción que era difícil de describir. Karim, también, se encontraba en su habitación, reflexionando sobre la situación. Había sido un hombre solitario, siempre rodeado de lujos, pero la soledad pesaba más que el oro. Ahora, miraba hacia el futuro con una mezcla de esperanza y miedo. La idea de perder a Sophie lo aterrorizaba. ¿Qué pasaría si las cosas no salían como esperaban? Pero la fuerza de su conexión lo impulsaba a seguir adelante. El día de la conferencia llegó y ambos se prepararon para enfrentar el mundo. Karim vestía un traje oscuro que acentuaba su figura imponente, mientras que Sophie optó por un vestido sencillo pero elegante que reflejaba su personalidad auténtica. Cuando se encontraron en el vestíbulo de la mansión, la tensión entre ellos era palpable. ¿Estás lista?, preguntó Karim, su voz suave pero firme. Más que lista, respondió Sophie, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Se dieron la mano y en ese gesto simple se transmitió una promesa. No estaban solos en esto. Mientras se dirigían al lugar de la conferencia, el aire estaba cargado de expectativa. A medida que se acercaban a las cámaras y los periodistas, Sophie sintió que su determinación aumentaba. Este era su momento para hablar, para exponer su verdad y luchar por su amor. La multitud de periodistas los esperaba, pero era el amor que habían cultivado, la conexión que habían forjado, lo que realmente impulsaba sus corazones. En ese instante, ambos sabían que estaban listos para enfrentar cualquier cosa, juntos. La conferencia de prensa se desarrollaba en un ambiente tenso, cargado de miradas inquisitivas y susurros que reverberaban por el auditorio. Las luces brillantes iluminaban el rostro de Karim Al-Hassan, quien estaba de pie ante un panel de periodistas. Su figura imponente, siempre segura y autoritaria, mostraba una vulnerabilidad inusual. Sophie, a su lado, sentía cómo el corazón latía desbocado en su pecho, sintiendo el peso de la expectación y del momento que estaban a punto de compartir. Karim tomó un profundo respiro antes de dirigirse a la multitud. Su voz resonó con firmeza, pero había una calidez que nunca antes había mostrado en público. Hoy estoy aquí para hablar no solo de un acuerdo, sino de algo mucho más profundo, comenzó, y las miradas de los periodistas se intensificaron. He encontrado en Sophie no solo una compañera en este camino, sino alguien que me ha enseñado lo que significa amar de verdad. Sophie sintió que las palabras de Karim la envolvían como un abrigo cálido en una fría mañana de invierno. Era un momento que nunca habría imaginado vivir. La historia que había comenzado, como un mero trato, una transacción fría, ahora se transformaba en una declaración de amor ante el mundo. Sin embargo, la risa burlona de algunos miembros de la familia Al-Hassan resonaba en su mente, recordándole que el amor, aunque poderoso, se enfrentaba a las tradiciones y expectativas de una sociedad que no siempre era comprensiva. Karim continuó, su mirada fija en Sophie. No solo la elegí para ser la madre de mi hijo, sino que he elegido amarla. Sophie ha enfrentado sacrificios inimaginables por su madre, y esa fuerza me ha inspirado.
Las palabras fluyeron de su boca como un río desbordado, inundando el espacio con una sinceridad que desarmó a muchos presentes. Sophie podía ver cómo algunos periodistas comenzaban a tomar notas frenéticamente, mientras que otros intercambiaban miradas de incredulidad. La mano de Karim se deslizó suavemente por el brazo de Sophie, brindándole una conexión que la llenó de valor. Ella sabía que su propia historia, marcada por el sufrimiento y la lucha, era tan importante como la de él. Con un gesto decidido, ella tomó el micrófono. «Quiero compartir mi historia», dijo, su voz temblando ligeramente pero firme. «Mi madre ha estado enferma y he luchado para encontrar una manera de ayudarla. Cuando conocí a Karim, lo vi como una oportunidad para salvarla, pero lo que comenzó como un acuerdo se ha convertido en algo mucho más grande». Las palabras de Sophie resonaron en el auditorio. Ella compartió su angustia, sus noches en 1909, vela y la desesperación de no poder hacer lo suficiente por la mujer que le dio la vida. Hablar de su madre la hizo sentir vulnerable, pero también poderosa. «Karim no solo me ofreció ayuda financiera, me mostró lo que es el amor verdadero. A través de este viaje he aprendido que el sacrificio y la devoción son las bases sobre las que se construyen relaciones auténticas». El silencio que siguió a su declaración fue ensordecedor. La multitud parecía absorber cada palabra, y Sophie se dio cuenta de que había tocado una fibra sensible en muchos de ellos. Era como si su historia, aunque personal, resonara con la lucha universal de ser comprendido y aceptado. A medida que las palabras de Karim y Sophie llenaban el aire, el ambiente comenzó a cambiar. Las miradas de desaprobación que antes predominaban en la sala empezaron a desvanecerse, dando paso a una nueva comprensión. La familia Al-Hassan, aunque inicialmente reacia, comenzó a observar el vínculo que se había formado entre ellos. Amira, la hermana de Karim, se encontraba en la primera fila, sus cejas fruncidas en preocupación, pero sus ojos mostraban una chispa de curiosidad. Cuando la conferencia llegó a su clímax, un periodista levantó la mano y preguntó: «¿Cómo piensan enfrentar las críticas que inevitablemente vendrán por esta unión?» Karim no dudó en responder: «Las críticas son inevitables, pero lo que importa es la verdad de nuestros corazones. El amor no se rige por las normas de la sociedad, sino por la conexión genuina entre dos personas». Entonces, en un gesto que sorprendió a todos, Karim se arrodilló ante Sophie. La sala contuvo la respiración. «Sophie, te amo, no solo como parte de un acuerdo, sino porque has cambiado mi vida de maneras que nunca creí posibles. ¿Te casarías conmigo?». Las palabras flotaron en el aire, llevadas por un soplo de esperanza y amor verdadero. Sophie se sintió paralizada, y por la emoción, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos y su corazón latía con fuerza. Mirando a Karim, se dio cuenta de que su vida había dado un giro inesperado y que aquel hombre, que al principio le había parecido distante y frío, había llegado a convertirse en su compañero, su apoyo y su amor. «Sí», respondió en voz entrecortada, «sí, quiero casarme contigo». El aplauso estalló en el auditorio, resonando como un eco de la aprobación que tanto necesitaban. Las cámaras parpadeaban, capturando el momento en que dos almas que habían sido marcadas por la soledad y el sacrificio encontraban un camino hacia la felicidad juntas. Era un acto de rebeldía, un desafío a las expectativas sociales y familiares que habían intentado definirlos. Mientras el aplauso continuaba, Sophie sintió que la presión que había llevado sobre sus hombros comenzaba a desvanecerse. Había encontrado no solo un hogar para su madre, sino un hogar en el corazón de Karim. El amor que había florecido entre ellos era una fuerza imparable,
capaz de desafiar las tradiciones y de construir un futuro nuevo, lleno de posibilidades. Las cartas de Victoria, la madre de Karim, comenzaron a circular entre la prensa, revelando la historia de amor y sacrificio de otra generación. Cada palabra escrita por ella resonaba con la lucha de Karim y Sophie, mostrando que el amor verdadero siempre encuentra su camino a pesar de las adversidades. La historia de Victoria se convirtió en un símbolo de esperanza, ayudando a la familia Al-Hassan a reconsiderar sus prejuicios y abrirse a la posibilidad de un nuevo legado. Con cada pregunta de los periodistas, cada mirada de sorpresa y cada gesto de apoyo, Sophie se dio cuenta de que su vida había cambiado irrevocablemente. Lo que había comenzado como una transacción fría había florecido en una conexión profunda, un amor que desafiaba las normas sociales y que prometía un futuro brillante, no solo para ellos, sino para todos los que los rodeaban. La celebración del matrimonio de Karim y Sophie era un evento de gran magnitud, un despliegue de opulencia que capturaba la esencia de la cultura árabe y la elegancia occidental. La mansión Al-Hassan, con sus majestuosas columnas y jardines de rosas, se iluminaba con miles de luces, creando un ambiente de ensueño. Los invitados, una mezcla de familiares, amigos y dignatarios, reían y conversaban animadamente, ajenos a la tormenta que acechaba en las sombras. Karim, con su traje perfectamente ajustado, observaba a su esposa desde la distancia, admirando su belleza deslumbrante. Sophie, ataviada con un vestido de seda blanco que acentuaba su figura, parecía radiante. Sin embargo, detrás de esa sonrisa había una ansiedad creciente. Los murmullos de los enemigos de la familia, aquellos que habían estado esperando el momento adecuado para atacar, comenzaban a hacer eco en los pasillos de la mansión. Mientras la música envolvía el ambiente, un grupo de hombres se acercó a Karim. Eran antiguos aliados convertidos en rivales, sus rostros marcados por la envidia y el resentimiento. Uno de ellos, Faisal, un hombre de ojos fríos y sonrisa cínica, tomó la palabra. Karim, felicitaciones por el matrimonio. Sin embargo, ¿estás seguro de que todo está en orden? Hay rumores que circulan sobre tu familia, secretos que podrían arruinar esta celebración. Karim frunció el ceño, sintiendo cómo la tensión se acumulaba en su pecho. ¿Qué insinúas, Faisal? La voz de Karim resonaba con autoridad, pero la inseguridad comenzaba a asomarse. Faisal sonrió, disfrutando del poder que tenía en ese momento. Solo digo que a veces el pasado puede volver a perseguirte, y hay quienes están dispuestos a sacar a la luz esos secretos en el momento más inoportuno. Sophie, desde lejos, observaba la interacción con preocupación. Notó cómo la expresión de Karim cambiaba y su instinto maternal despertó. Sabía que el amor que compartían era fuerte, pero también comprendía que el pasado de Karim estaba lleno de sombras que podrían amenazar su futuro juntos. Sin embargo, en ese instante, decidió que no dejaría que nada arruinara su día especial. Cuando la música cambió a un ritmo más suave, Sophie se acercó a Karim, entrelazando su mano con la de él. ¿Estás bien?, preguntó, su voz suave y llena de preocupación. Karim sonrió, intentando ocultar su incomodidad. Todo está bien. Solo son algunas viejas amistades que no entienden lo que hemos construido juntos. A medida que la celebración avanzaba, los murmullos se intensificaron. Algunos invitados comenzaron a notar la tensión en el aire y las miradas se volvieron más inquisitivas. Fue entonces que Faisal lanzó su ataque. ¿No crees que es un poco imprudente casarte sin aclarar ciertos asuntos, Karim? Todos sabemos que tu madre, Victoria, tuvo una vida llena de secretos. Quizás deberías tener cuidado con el legado que dejas a tus hijos. La sala se quedó en silencio.
Los rostros de los invitados se tornaron serios, y el ambiente festivo se volvió tenso. Sophie sintió cómo su corazón se aceleraba. Sabía que tenían que actuar rápido para desviar la atención antes de que la situación se volviera insostenible. Sin pensarlo dos veces, Sophie se adelantó, su voz firme y decidida. Victoria Al-Hassan fue una mujer valiente que enfrentó sus demonios y luchó por su familia. Las cartas que dejó, que revelan su vida y sus luchas, demuestran que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Su historia no es un secreto, sino un legado que todos debemos honrar. El murmuro de la sala creció, y algunos invitados comenzaron a aplaudir, reconociendo la valentía de Sophie. Ella continuó, su voz resonando con autoridad. Nosotros, como familia, hemos decidido no dejarnos llevar por los rumores maliciosos. Estamos aquí para celebrar el amor, no para permitir que el pasado nos defina. La mirada de Karim se iluminó al escuchar las palabras de Sophie. Ella había encontrado la manera de tomar el control de la situación, de convertir el ataque en una oportunidad para mostrar la fortaleza de su vínculo. Faisal, visiblemente incómodo, intentó rebatir, pero la energía en la sala había cambiado. Karim, sintiendo el apoyo de su esposa, se unió a ella. Sophie tiene razón. No dejaremos que los secretos del pasado nos dividan. Hoy celebramos un nuevo comienzo, una unión de culturas y corazones. La sala estalló en aplausos y poco a poco la tensión se disipó. Los viejos enemigos de la familia se dieron cuenta de que su ataque había fallado. Sin embargo, no estaban dispuestos a rendirse tan fácilmente. A medida que la noche avanzaba, los rumores comenzaron a tomar forma, pero Sophie y Karim permanecieron firmes. Los adversarios de la familia no se detendrían ante nada para socavar su felicidad. Una revelación impactante se avecinaba, y aunque la celebración continuaba, la sombra del pasado seguía acechando. Finalmente, Faisal lanzó su última carta. ¿Qué pasará cuando se revele que la familia Al-Hassan no es tan perfecta como parece? Hay historias que la gente ha olvidado, pero que pueden resurgir en cualquier momento. La verdad siempre sale a la luz, Karim. Sophie, sintiéndose empoderada por el apoyo de aquellos que los rodeaban, recordó las cartas de Victoria. La historia de su suegra no solo era un relato de sufrimiento, sino también de amor y resiliencia. Se dio cuenta de que debía utilizar esas cartas no solo como defensa, sino como un faro de esperanza. Con una determinación renovada, Sophie se dirigió a los invitados. Permítanme compartir una parte de la historia de Victoria, una mujer que no solo enfrentó adversidades, sino que también amó con todo su ser. En sus cartas, ella habla sobre la importancia de la familia y cómo el amor puede superar cualquier obstáculo. Hoy nosotros honramos ese legado. Las palabras de Sophie resonaron en el corazón de muchos. La vulnerabilidad de su mensaje tocó a los presentes y comenzaron a murmurar entre ellos. La atmósfera cambió una vez más y la mayoría de los invitados empezó a defender a la pareja, recordando la importancia del amor y la unidad en tiempos difíciles. Mientras los adversarios se retiraban, sintiendo que habían perdido, Karim y Sophie se abrazaron, agradecidos por la fuerza que habían encontrado en su amor. Habían enfrentado un desafío que amenazaba su felicidad, pero juntos habían demostrado que su unión era más fuerte que cualquier secreto oscuro. Al final de la noche, cuando las luces comenzaron a atenuarse y los invitados se dispersaron, Karim y Sophie se quedaron en la terraza de la mansión, mirando las estrellas que iluminaban el cielo del desierto. Sabían que el camino por delante no sería fácil, pero estaban listos para enfrentarlo juntos, armados con el amor y el legado que habían decidido construir.
Así, en medio de un mundo lleno de desafíos y expectativas, Karim y Sophie emergieron victoriosos, dispuestos a forjar un futuro donde sus hijos representarían la unión de dos culturas, un nuevo legado de amor y esperanza en un mundo que, a menudo, se mostraba hostil. La celebración de su matrimonio se había convertido en un símbolo de resistencia, un recordatorio de que el amor verdadero puede desafiar las normas sociales y superar cualquier adversidad.